Un gusto de saludarlos y estar con ustedes en este sábado. Y agradezco la invitación que me hiciera el pastor para predicar en esta iglesia. Conozco este lugar desde el año, podríamos decir, cuando no existía esta iglesia acá, cuando se reunían allí en un saloncito atrás, hace unos cuantos años, ¿no? Trabajé 12 años en la Misión Argentina del Sur, cuando era misión, desde el año diciembre del 89 hasta diciembre diciembre del 2001. Enero del 2002 nos invitaron a trabajar a la Misión Argentina del Noroeste. Conozco estas tierras, conozco a muchos hermanos y quizás algunos no los reconozca así al pasar. Hay quienes permanecen igual, no cambian, pero hay quienes cambian un poquito. Sumado a que cambian un poquito y que uno va perdiendo un poquito de memoria, a veces no los reconoce. Pero si por allí no lo ubico, por favor acérquese y dígame, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Fui pastor en Villa Regina, fui director de departamento, también aquí en la asociación. Año 93, 94 fui director de publicaciones. Fui pastor en Bahía Blanca, fui pastor en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, en diferentes lugares. Sí que conozco varios hermanos, aunque quizás no los recuerde ahora. Es un gusto estar de vuelta por acá. Y en esta oportunidad procurando motivar en la escuela sabática y en el ministerio personal. Aparte de dirigir ministerio personal y escuela sabática, tengo el compromiso de acompañar a los pastores en la secretaría ministerial. Así que esa tarea estaremos haciendo aquí en el sur hasta que el Señor disponga otra cosa, ¿sí? Pero agradecemos a Dios el que nos da la posibilidad de servirlo a Él al servir a los hermanos, al trabajar en su iglesia. Hace un momento el anciano mencionaba, cómo es su familia. Tengo mi esposa Graciela, que no es que no vino a Neuquén, sino que el pastor Carlos la invitó a predicar en otra iglesia. Así que ella en este momento está en otra iglesia. No recuerdo el nombre de la otra iglesia. ¿Cómo? ¿Perdón? Ahí está. Bien. Allí y entonces ella está predicando allí. Tenemos 4 hijos. 4 hijos. Más grande, profesor en artes visuales. La que le sigue, casada, fonoaudióloga. Ellos ya son grandes. El tercero de los hijos, casado también, es pastor. Él es pastor en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Y la más chica, que tiene 16 años y que es reginense porque nació en Villa Regina, Río Negrina. Ella, Jessica, está estudiando en el ISAN,
ISAN es el Instituto Superior Adventista de Misiones. Así que como ustedes podrán apreciar, nuestros hijos están lejos, desde Paraná o desde la mitad de la Argentina para el norte. Y se fueron estableciendo en ese lugar porque nosotros trabajábamos en el norte. Allí trabajamos 8 años en la Asociación del Norte. Y recorríamos Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe. Ese era nuestro territorio de trabajo en los últimos 8 años. Antes de allí fue la Misión Argentina del Noroeste. Misión Argentina del Noroeste comprende Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca. Allí trabajamos 4 años. Así que en los últimos 12 años nuestro movimiento fue en el norte. Después de trabajar 12 años acá, en el sur, donde nuestro termostato se había acostumbrado, nos mandaron al norte, Tucumán, donde parado, transpiraba, parado. Cuando llegamos a Tucumán, nos faltaba el aire. Claro, habíamos estado acostumbrados a 12 años en el sur, clima seco, frío. Recuerdo que en invierno de Tucumán, en invierno, los hermanos iban a la iglesia con sobre todo, bufanda. Y mi esposa y yo íbamos así de saquito, una camperita fina cuando no usábamos saco, sin pullover. Y ellos se agarraban la cabeza y decían, ¿cómo? Ustedes no tienen frío. No, nosotros tenemos calor. Claro, acostumbrado a estar 12 años acá en el sur. Así que después de 12 años volvemos y nuestro termostato cambió. Ahora sentimos frío acá. Y ayer en General Roca, donde estamos viviendo, fue un día así como este. Y veíamos a gente que estaba de remerita, pero nosotros estábamos con campera porque teníamos frío. Nos vamos a adaptar, con el tiempo nos vamos a adaptar. Así que gracias a Dios por esa posibilidad de servirle a Él, ¿no? En esto. Bueno, ya les comenté, uno ve caras conocidas, aunque el tiempo ha pasado, y creo que si no me equivoco, tú eres Julio. Sí, Julito. Trabajamos juntos, Julito, en Comodoro Rivadavia. En aquella época yo tenía bigotes, como me dijo la hermana hace un momento cuando me vio, pastor, pero usted... Ah, sí, usted tenía bigotes, sí. Claro, como se me fue cayendo un poco el pelo, ¿sí? Dije, ya que se cae el pelo, que caiga el bigote también. Así que, pero otros no se le cae el pelo, sino que la nieve le llega encima, ¿no? Así que, bueno. Hermanos, un gusto de estar con ustedes. Quiero compartir un mensaje en esta mañana que presente 4 promesas de Dios y un pedido que Dios nos hace. Y cuando nosotros pensamos en aquello que Dios nos da, a veces vemos que Dios nos da más de lo que nos pide. Nos da más de lo que nos pide. Y yo miro esta iglesia, ¿no? Nunca me hubiera imaginado ver esta iglesia acá. Cuando me fui hace algunos años de aquí, del sur, me fui con la imagen de la escuela y un playón acá. Ver esta iglesia, realmente esto es un milagro de Dios.
Y esto es cómo Dios se manifiesta a través de los hermanos, a través de ustedes. Es preciosa esa araña que está allí. Realmente muy linda y queda muy bien. Los felicito por esta iglesia. Los felicito por lo hermoso que es. Muy linda. La iglesia debe manifestar lo que hay adentro. ¿Sí? Y lo que hay adentro es lo más importante. Somos nosotros, ustedes y yo, a quienes el Señor va a venir a buscar, porque Él dijo que va a venir a este mundo a buscar a sus hijos. La iglesia somos ustedes y yo. Quiero en esta mañana compartir este mensaje de 4 promesas y un pedido que Dios nos hace. Parece algo desproporcional, porque en la mente del ser humano siempre está, te doy una cosa, me das otra a cambio. Siempre está, yo hago esto por vos, espero que tú hagas eso por mí. Siempre está que las cosas tienen que ser parejas. Hay un dicho que dice ley pareja, no rigurosa. ¿Sí? Vamos a la Biblia. ¿Podremos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 12, alguna promesa de parte de Dios? Libro de Daniel, capítulo 12. Libro de Daniel es un libro muy interesante. Elena de White habla de que Daniel y Apocalipsis son los libros que debieran ser estudiados en profundidad. Elena de White dice que Daniel y Apocalipsis debieran ser los libros que analicemos. ¿Qué significa Daniel? El nombre Daniel habla de Dios como juez. Dios es mi juez. ¿Sí? Eso significa, eso quiere decir Daniel. Ahora, en el libro de Daniel tenemos primero 6 capítulos. Los primeros 6 capítulos nos habla de historia, acontecimientos, hechos, cosas que sucedieron. Para que las cosas sucedan, tienen que haber protagonistas. ¿Digo bien? Para que las cosas sucedan, tienen que haber protagonistas. ¿Quiénes fueron los protagonistas en la historia que narra el libro de Daniel en sus primeros 6 capítulos? Daniel y sus amigos. Ellos fueron los protagonistas. Fueron llevados cautivos a Babilonia. En ese llevar cautivo a Babilonia fueron seleccionados, fueron parte de un grupo especial que el rey Nabucodonosor seleccionó para formar. Estuvieron en una facultad especial, en una universidad diferente que los otros cautivos. Allí ellos pudieron testificar a través de la alimentación, pudieron testificar a través de la oración, pudieron testificar a través de la conducta, pudieron testificar a través de la palabra. Ellos pudieron anunciar y mostrar a un Dios vivo. En esos 6 capítulos vemos cómo anunciaron y presentaron a Dios.
El resto de los capítulos son proféticos. Y así llegamos al último capítulo, 12. Daniel 12, 1 al 3. Y de estos versículos quiero extraer 4 promesas y una invitación. Leemos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y allí me detengo para extraer, ¿se puede sacar de acá? Para extraer de estos pasajes 4 promesas. Y vamos a la primera. Y antes de ir a la primera, identifiquemos. El texto bíblico dice, y en aquel tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo del fin. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿El tiempo del fin? Y hermanos, si yo les dijera que no estamos viviendo el tiempo del fin, ¿ustedes qué me van a decir? Pastor, usted está un poquito... Parece que el calor del norte le hizo mal, por eso lo trajeron al frío del sur, así más o menos. No estamos viviendo en el tiempo del fin. No, estamos viviendo el fin del tiempo del fin. Porque cuando nos ponemos a mirar a nuestro entorno, cuando ponemos a ver la sociedad en la que vivimos, donde ya los valores, los principios se perdieron, donde, como dice la palabra, lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Esa es la sociedad en la que vivimos. Exacto. Cuando vemos los desastres atmosféricos, climáticos y todo eso, cuando vemos los desastres socioeconómicos, político-económicos, cuando vemos cómo el enemigo va influyendo poderosamente en los hogares, no puedo decir otra cosa que lo que dijo el apóstol Pablo. Y en aquellos tiempos vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el contexto en el que vivimos. Y cómo el enemigo va influyendo en los hogares. Permítanme hacer un paréntesis aquí y decirles que hay 2 instituciones que el Señor estableció en el Edén. ¿Una cuál es? ¿Y la otra? El matrimonio. La familia, el matrimonio. ¿Saben cuáles son esas 2 instituciones que el enemigo va a atacar en el tiempo del fin? Perdón, eso es como decir cuál es el caballo blanco de San Martín. ¿Cuáles son las instituciones que el enemigo va a atacar? El matrimonio y el sábado y el matrimonio. Fui director del Ministerio de la Familia durante varios años. El Señor me permitió hacer una maestría en terapia familiar, que de paso, si saben de algún matrimonio que está con problemas familiares, no hay ningún problema en que pueda atenderlos con alguna sesión de terapia. Sé que hay un
terapeuta familiar también, hermano de iglesia aquí en Neuquén. Pero estamos a las órdenes para servir en esa área. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar el hogar de los hijos de Dios. Y muchas veces que hacemos bien en el tema del sábado, pero podemos llegar a descuidar el hogar. Y un hogar fortalecido es un hogar feliz. Y un hogar fortalecido hace a una iglesia fortalecida y feliz. Una iglesia fortalecida, feliz, va a ser una iglesia que testifica. Ahora, hermanos, ese es el tiempo en el que vivimos. Una sociedad que se va desgranando. Y cuando Daniel, el profeta, escribe aquí, dice, y en aquel tiempo hace referencia al fin del tiempo del fin, es decir, estamos viviendo el fin del tiempo del fin. Y él dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús, Dios. Muy bien. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de su pueblo, que está de parte de los hijos de su pueblo. Y esa es la primera promesa que el Señor te hace. La promesa de estar a tu lado. Y cuando habla allí de estar de lado, de parte, hace referencia a un término, el término centinela, que está observando, que está mirando, el término vigilar, el que está de parte. Cuando las que son madres, cuando nuestros hijos están enfermos, ¿cuándo sube la fiebre? ¿Durante el día o durante la noche? Durante la noche aumenta la fiebre. Entonces, una madre actúa así. Está el hijo enfermo, el hijo está en cama, enfermo, y llega a las 9, 10 de la noche y le dice, mira, hijo, ya te cuidé todo el día, estuve trabajando todo el día en la casa, hice esto, hice el otro, ahora arréglatela, yo me voy a dormir. Y el hijo enfermo, y comienza a subir la fiebre. Así actúa una madre. Así actúa. No, trabajó todo el día, hizo todos los quehaceres de la casa, porque de paso las damas trabajan mucho en la casa. Hizo todo lo que tenía que hacer en la casa. Llevó a su hijo al médico y a la noche, cuando sube la fiebre, la madre queda al lado de su hijo. Aquí estoy, cuidando que la fiebre no aumente. ¿Qué está haciendo? Está vigilando. Cuando Daniel escribió y dijo, Miguel, el príncipe Miguel, que está de parte, está de lado, está acompañando, está vigilando, como una madre vigila a su hijo que está enfermo. Así, y esa es la primera promesa. ¿Cuál es la primera promesa? Que Dios va a estar de tu lado, va a estar de tu parte. Primera promesa. Vamos a la segunda promesa, considerando que el tiempo avanza rápidamente. Y dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Segunda promesa, darte libertad. ¿Por qué darte libertad? Muchos cantan a la libertad,
hay poesías a la libertad. Hay una canción que dice libre, libre como el viento, como el sol cuando amanece, libre. Y eso es lo que la gente quiere, ser libre, y por eso le cantan y le escriben a la libertad. Pero cuando el Señor habla aquí, a través de Daniel, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. No podemos profundizar mucho en el tiempo de angustia, pero vamos a tomar y será libertado tu pueblo. ¿Libertado de qué? Sería la primera pregunta que tenemos que hacer en relación a esto. ¿Libertado de qué? Miren, ¿qué es más traumático para una persona? Estar tras las rejas de la cárcel o estar tras las rejas de una conciencia culpable. ¿Qué es más traumático? Lo segundo, estar tras las rejas de una conciencia culpable. Eso es lo más traumático. Eso es lo que marca, eso es lo que cala hondo en el corazón de una persona. Eso es. Ahora, eso lo sabe el enemigo. Sí, eso sabe el enemigo. Es por eso que en el caminar de la vida cristiana, cuando uno acepta a Jesús como Salvador personal, entrega su vida, siente que ha dejado a los pies de la cruz muchas cosas del pasado. Pero en un momento cuando te equivocas de algo, ahí está el enemigo para decirte, ves, te das cuenta, tú no eres un buen cristiano, tú no puedes. Y entonces, eso es porque no descargamos la mochila y transitamos en el camino de la vida cristiana con una mochila que vamos llevando del pasado. Y cuando nos equivocamos, allí del subconsciente aflora aquello que hicimos y que nos equivocamos del pasado, y el enemigo aprovecha eso para hacernos sentir culpables. Y nos sentimos culpables. Y entonces, Él no quiere que seamos libres. Cuando aquí dice, y en aquel tiempo será libertado mi pueblo, esa libertad de conciencia, de haber ido a los pies de la cruz, a los pies de Jesús y haber dejado a sus pies la mochila de pecado del pasado, haberle entregado, haber abierto nuestro corazón, nuestra vida, haberle confesado a Él todo. Y Él dice que te va a dar libertad. ¿Qué es más traumático? ¿Estar tras las rejas de una cárcel o tras las rejas de una conciencia culpable? Y el Señor dijo que quiere darnos libertad. Primera promesa, estar de nuestro lado. Segunda promesa, darnos libertad. Tercera promesa, y en aquel tiempo será libertado mi pueblo, los que están inscritos en el libro. ¿Qué libro? ¿Cuántos libros o de cuántos libros habla la Biblia? ¿De cuántos libros? El libro de Apocalipsis, ¿se escucha bien? ¿Sí? Libro de Apocalipsis habla de por lo menos dos clases de libros. Uno en plural y otro en singular. Plural son los
libros. Libros donde se registran todas nuestras acciones. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 13. No vamos a leerlo ahora, pero allí está. Habla libros en plural y libros en singular. Y entonces el libro de Apocalipsis dice, y fueron abiertos los libros, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Libros y libro. ¿Cómo funciona uno y cómo funciona otro? ¿Para qué uno y para qué el otro? Yo conocí la iglesia cuando tenía 21 años. Acepté a Jesús como mi Salvador personal a los 21 años de edad. Hasta los 21 años, yo viví una vida, juventud, con los valores y principios que todo aquel joven de una sociedad común vive, pero sin Cristo. Y yo me imagino, y por favor ustedes acompáñenme con la imaginación, ¿sí?, a esta ilustración. Yo me imagino que cuando muchacho, que era bueno, pero hacía mis travesuras, y algunas como, dice, errores, y yo diría horrores. Yo me imagino que el ángel escribía en los libros la historia de mi vida. Y entonces yo me imagino al ángel ir a escribir los horrores de mi vida. Y a veces me imagino que el ángel tiene que haber ido con los ojos tapados, queriendo no escribir algunas cosas, pero las tenía que escribir. Cuando llegó a los 20 años, 21 años, conocí a Jesús. Estudié la Biblia, descubrí lo que Jesús tenía para mí y acepté a Jesús como Salvador personal. Me arrodillé y le pedí a Dios perdón por todos los errores cometidos. Y yo me imagino en ese momento al ángel escribir mi reconocimiento, reconoció que es pecador, pide perdón. Y yo me imagino al ángel esta escena, yo arrodillado, pidiéndole perdón a Dios. El ángel queriendo escribir allí y esperando que Dios le diera la indicación y dijera desde el cielo que está perdonado. ¿Para qué? Para escribir en los libros perdonado. Yo me imagino aquel día cuando me bauticé, cuando alguien se bautiza. Yo creo que el Señor dice lo mismo que dijo cuando Jesús se bautizó dando testimonio. He aquí mi hijo, he aquí mi hija amada, en quien tengo complacencia. Yo recuerdo aquel día que me bauticé. Recuerdo cuando bajé al bautisterio y aquel día sellé un pacto con Jesús. Yo me imagino aquel día al ángel escribiendo en los libros la decisión.
Horacio descendiendo al bautismo. Y me imagino al ángel escribiendo eso, pero también me imagino al ángel esperando que Dios expresara las palabras: he aquí, mi hijo amado, tengo complacencia. Y me imagino al ángel esperando la indicación de Dios, que le diga, que le indique, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y me imagino al ángel feliz, dirigiéndose al libro, abriendo el libro y escribiendo allí mi nombre. De la misma manera que escribió tu nombre el día que te bautizaste. Y en aquel tiempo serán libertados mi pueblo, los que se hallen escritos. ¿Dónde? En el libro. La tercera promesa que Dios te hace, querido hermano, querida hermana, querido amigo, es tener tu nombre escrito en el libro, si tú se lo permites. Porque Él no lo va a hacer a la fuerza. Tú se lo tienes que permitir. Primera promesa, estar de tu lado. Segunda promesa, darte libertad. Tercera promesa, escribir tu nombre en el libro de la vida. La cuarta promesa, verso 2, muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Quizás alguno de los que están aquí, mi experiencia es haber dejado en el camino de la vida a seres queridos que fueron al descanso del sueño profundo de la muerte. Y esta es una promesa. Esta promesa es la promesa del reencuentro. Aquel día, aquella mañana gloriosa de la venida de Jesús. Aquel día podremos encontrarnos con nuestros seres amados. Aquellos que vendrán, cuando Jesús venga, aquellos que murieron con la esperanza del pronto regreso de Jesús. ¿Sí? 4 promesas. Estar de tu lado, darte libertad, tener tu nombre escrito en el libro de la vida y encontrarte con tus seres amados cuando Jesús venga. ¿Qué es lo que te pide? Frente a tantas promesas, el Señor solo te pide una. Solo te pide una. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando habla de entendidos, ¿de quién está hablando? Yo recuerdo cuando conocí la iglesia adventista, cuando comencé a estudiar la Biblia, me llamó poderosamente la atención algo. Había una revista que salía en aquel tiempo, en la principio de la década del 80. Una revista que hablaba de un pueblo. Y en su contratapa tenía un pueblo con una misión. Un pueblo
con un Dios, un pueblo con una fe, un pueblo con un libro. ¿Qué libro? La Biblia. Y yo recuerdo que la iglesia adventista del séptimo día se conocía como la iglesia de la Biblia. La iglesia que estudiaba la Biblia. La iglesia que conocía de la Biblia. Hace unos cuantos años atrás, en una de las varias oportunidades que tuve de escuchar al pastor Alejandro Bullón, que ustedes conocen, él nos contó una experiencia. Asistió, fue invitado como una invitación general, no para que él sea el orador ni nada por el estilo, a un encuentro ecuménico de pastores evangélicos. Y él asistió para saber de qué se trataba, como un invitado más. El tema era el estudio de la Biblia y la predicación de su palabra. Y entonces comenzó, es un día, una jornada de diálogos, de temas que se presentaban, debates, expresiones, reuniones en grupo. Y de pronto alguien dijo: yo admiro a los pastores, a los líderes de la iglesia adventista. Y admiro a la iglesia adventista porque ellos son gente que estudia la Biblia. Él lo escuchó, quedó callado, no dijo nada, nadie sabía que él era adventista en ese momento. El concepto que otros tienen de la iglesia. La iglesia con un libro, la Biblia. ¿Y cuál es la invitación que el Señor nos hace? Los entendidos, ¿qué dice? Resplandecerán. Sí, pero para resplandecer, como cristiano, para resplandecer como el sol en el firmamento que dice el libro de Daniel, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia, estudiar la Biblia. Hoy vivimos en una sociedad muy ocupada, muy acelerada, los tiempos son cortos, no tenemos, parece que los medios de comunicación en lugar de ayudarnos nos han afectado, porque hoy con los celulares estamos comunicados, pero a su vez estamos distanciados. Y así es. ¿Qué ha sucedido con la iglesia en este tiempo? ¿Es la que resplandece? Como miembro de iglesia, ¿estoy haciendo que mi iglesia resplandezca? Dice el texto: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud. Hay un dicho que dice: algunos nacen estrellas y otros estrellados. La pregunta sería: ¿cómo nací yo? ¿Nací como una estrella en el pueblo de Dios? ¿O nací estrellado? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? El Señor nos pide que resplandezcamos.
Y eso es para nuestro propio beneficio. Resplandecer y que compartamos el mensaje de esperanza como las estrellas a la multitud. Elena de White tuvo una visión. En la visión ella soñó que en el tiempo del fin, muchos, ella dice cientos y cientos, vi salir a golpear puertas y las puertas se abrían para dejar el mensaje de esperanza. Esa es la única invitación que nos hace el Señor, a resplandecer para compartir el mensaje de esperanza. Es lo único que nos pide. ¿Es tan difícil eso? ¿Es imposible? Eso puede ser tan real como lo que Él nos promete, estar de nuestro lado. Sin duda va a estar de nuestro lado. ¿Nos da libertad? Sí nos da libertad. ¿Tiene nuestro nombre registrado en el libro de la vida? Sí, siempre y cuando se lo permitamos cada uno. La esperanza del reencuentro, eso es una realidad. Cuando Él venga, podremos encontrarnos con nuestros seres amados. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? ¿Qué es lo que me pide el Señor? Simplemente resplandecer. Como el resplandor del firmamento. Cuando el sol está en su clímax más fuerte. Cuando levanto la vista al cielo y no puedo ver, porque el sol es fuerte. Resplandecer de esa manera. Yo pregunto en esta mañana, ¿quieres resplandecer? ¿Quieres compartir lo que conoces con otros? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, quiero resplandecer como el firmamento? ¿Puedo ver las manos? Muy bien. Deseo que Dios les bendiga. Recuerden, 4 promesas el Señor nos hace en el libro de Daniel. Una, nos pide. Realiza eso. Hoy a las 4 de la tarde hay una invitación, ¿no?, para la iglesia del centro. Ahí podremos ver algunas otras cosas más interesantes en relación a cómo poder ser parte de ese pueblo que resplandece. Dios nos bendiga, Dios te acompañe.